Voy a estar en Primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, y yo le he titulado a esta reflexión. Siempre yo le digo a usted, si no le parece el título, póngale otro nombre, ¿verdad? Uno que le parezca mejor. Y yo le he titulado, más que un título, es una pregunta: ¿se puede amar a Dios sin haberlo visto? ¿Alguien que haya visto a Dios, que me levante la mano? Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Así es, ¿verdad? Pero lo hemos podido sentir. Sabemos que Él vive. Sabemos que Jesucristo está vivo, que Él no está muerto, que Él no está en una tumba, que Él resucitó al tercer día. Miren lo que dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 8 es ahí donde vamos a estar reflexionando. Versículo número 8 dice: a quien amáis, ¿cómo dice? Si estoy leyendo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Quiero poner, ahí tengo este mismo versículo 8, quiero poner en la pantalla la traducción Palabra de Dios para Todo. Mire lo que dice, la que tenemos en PowerPoint. No sé si se mira. Ustedes no han visto jamás a Jesús. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pedro. Dice: ustedes no han visto nunca jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Qué bendición, ¿verdad? Que nosotros, sin ver nunca a Jesús, lo amamos. Aunque ahora no lo puedan ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros, a un pueblo que jamás ha visto a Jesús. La Biblia dice: y me seréis testigo. Nosotros no pudimos ver los milagros que Jesús hizo. Nosotros no pudimos ver las maravillas que Jesús hizo, señales y prodigios. Ellos escucharon. El apóstol Pedro fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús por 3 años y medio. Él anduvo con Jesús. Escucharon sus enseñanzas de primera mano, no eran grabaciones. Ellos estuvieron in situ cuando Jesús estaba enseñando acerca del reino, cuando estaba enseñando acerca de todas las cosas de la salvación. Ellos vivieron cuando Jesús estaba, o vieron cuando Jesús estaba haciendo los milagros. Ellos entraban y salían con Jesús. Ellos comían con Jesús. Ellos platicaban con Jesús. Ellos tocaban a Jesús. Ellos palpaban a Jesús. Nosotros no tuvimos ese privilegio. Por eso el apóstol Pedro dice: ustedes jamás han visto a Jesús. ¿Y qué bendición quiere decir? Que aún así lo aman. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 1: porque los discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, entraban con Jesús, salían con Jesús. Yo no sé si se iban al río y se bañaban todos ahí en el río y hacían la comida y comían todos, yo no sé, pero siempre estaban juntos. Lo tocaban, le daban la mano, lo abrazaban. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Miren lo que dice Juan, 1 Juan 1:1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, oigan, lo que hemos visto, dice Juan, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Lo tocamos, lo palpamos, lo vimos, lo saludamos, lo abrazamos. ¿Sí está conmigo? Y volviendo a 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pedro aquí nos da a entender 2 cosas. Volvemos a 1 Pedro, la Reina Valera. Dice: creer en Él. 2 desafíos. Lo primero es creer en Él, creer
en Jesús, aunque nunca lo hayamos visto. A eso nosotros le llamamos fe, porque creemos lo que no hemos visto. Nosotros los cristianos necesitamos caminar por vista, dice el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos creer aunque no hayamos visto, no como dice un dicho mundano. Dice, hay que ver para creer. Nosotros los cristianos decimos a través de la fe que necesitamos solamente creer para poder ver. Si nosotros no creemos, no vamos a poder ver. ¿Sí me estoy explicando? Y la otra cosa que nos desafía el apóstol Pedro, que más allá de creer en Él, hay un llamado a amar a Dios, a amar a Jesús, aunque nunca lo hayamos visto. ¿Sí está conmigo? Y aquí vienen preguntas muy importantes como: ¿será posible que nosotros podamos amar a alguien que nunca hemos visto? ¿Será posible que alguien pueda enamorarse de una persona que jamás haya visto? ¿Qué dice usted? Sí, ahora sí se puede. A través de las redes. Conozco gente que se ha casado inclusive. A través de cámaras se han conocido. A través de videos, ¿verdad? Y cuando se llegan a conocer así presencialmente, de repente como que se van para atrás, ¿verdad? Pero sí, hoy en día a través de las redes hay gente que se han enamorado. Pero Pedro nos dice algo muy interesante: ustedes creen en Él y lo aman, aunque no lo han visto. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Ya le voy a ir explicando y usted me va a decir más adelante si es cierto que ama a Jesús, ¿verdad? La pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿usted cree y ama a Dios aunque jamás lo haya visto? ¿Cómo es Dios? Sí, hermano, la Biblia describe que el amor de Dios debe ser nuestra prioridad. El amor de Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Debe ser lo más importante para nosotros sus hijos. Y hablando honestamente, quisiera preguntar en esta mañana, no levante la mano, solo ahí déjese en la mente: ¿qué es lo más importante para usted en este tiempo? ¿Qué es lo más importante? No conteste, quédese ahí. Porque muchas veces dicen que Jesús, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, el amor de Dios me mueve. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y algunos podrían decir con respecto a esta pregunta: la familia, y no está mal, porque nosotros hemos dicho que lo más importante en este ministerio después de Dios es la familia. Otros pueden decir el trabajo, otros pueden dar una respuesta como el proyecto, el negocio, la empresa, y está bien, no está mal. Pero lo más importante para Dios lo encontramos en una conversación cuando alguien se le acercó a Jesús. Un hombre se le acercó a Jesús y estaba interesado en saber cuál era lo esencial, cuál era lo más importante. Y no se va por las ramas, sino que se va directamente a buscar a Jesús. Y sin mucha vuelta, él va al grano y le dice a Jesús que qué es lo más importante. En Marcos capítulo 12, rapidito. Si no podemos explicar mucho, yo voy a leer versículos y usted los puede escribir y en la casa lo sigue analizando. Marcos capítulo 12, versículo 28. Oiga lo que pasa. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ahí viene, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor de palabras. Amarás al Señor, ¿cómo le dice? Amarás al Señor con todo tu corazón. La pregunta es: ¿tú amas al Señor con todo tu corazón? ¿Dónde está tu corazón en este momento? Mire, el profeta Isaías dijo en una oportunidad: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en la cocina ahorita. Mire, algunos de ustedes están pensando: ¿y qué le voy a dar de comer a los chavalos ahora?
¿Y cómo voy a hacer mañana? Mañana es otro día. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Dice, con toda tu alma, emociones, mente. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, le dijo Jesús. Aquí la Biblia nos está mostrando lo que es más importante para Dios. Y lo que es más importante o lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. ¿Sí me explico? Lo más importante para Dios debe ser importante para nosotros. La Biblia nos revela lo que Dios desea de nosotros, lo que está esperando el Señor de nosotros, sus hijos. Y si usted nota esta expresión, no es una sugerencia, no es una opción, no es si quieres adorarme con toda tu mente. No, ese es un mandamiento. Si nosotros no estamos cumpliendo ese mandamiento, entonces estamos mal, estamos fritos, estamos en pecado. Hermano, pero es que yo le canto al Señor. Yo no estoy hablando de cantar. No, si ahora estoy cantando, tampoco. Porque la adoración no se trata solamente de cantar. La adoración es un estilo de vida. Cómo nosotros nos comportamos. Cómo nosotros nos comportamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con nuestras relaciones. Eso es adoración a Dios. Hay muchas personas que solamente tienen una religión. Y aunque ellos oran, y oran mucho, y mire, yo he visto mucha gente orar y yo digo, no sé si a alguno de los hermanos también le ha pasado, ¿cómo ora ese hermano? ¿Cómo ora ese hermano? Así que hasta me da ganas de llorar. Y mire, ¿cómo ayunan? Dice, hermano, yo ayuné 40 días y 40 noches, empatada con Jesús y Moisés. ¿Cómo leen la Biblia? Mire cómo se sabe la Biblia. Pero están viviendo solamente una religión. ¿Sí está conmigo? Sirven en la iglesia inclusive. Yo sé que los servidores aquí no son así. Pero la gran pregunta es, ¿oran y aman a Jesús? La pregunta es, ¿ayunan y aman a Jesús? ¿Leen y aman a Jesús? ¿Sirven en la iglesia y aman a Jesús? Porque he escuchado muchos servidores, solo a mí me ponen, y como que hay tantas manos, y solo yo hago las cosas, y nadie se interesa más. Como que si lo está haciendo para la gente, o lo está haciendo para el pastor, o para los líderes. No sé si me estoy explicando. Y solo a mí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que de Él viene la recompensa. Si usted sirve en este lugar, no espere que nosotros le vamos a dar un reconocimiento, un diploma, porque eso se rompe, se daña. El galardón lo va a recibir de parte de Dios. Y aquellos que se la pasan de vivo, pues Dios se va a encargar de ellos. Los que aman a Dios, las cosas que hacen, las hacen con amor. La hacen con la motivación correcta a las personas que están sirviendo a Dios. Mire, hermano, yo escucho gente predicar que me da ganas de recibir a Jesús por segunda vez. Predican 10 veces mejor que yo. Y yo digo, ¿cuándo voy a predicar como ellos? ¿Cuándo voy a enseñar como ellos? Pero en realidad lo hacen con una motivación correcta. Lo hacen por amor a Dios. Lo hacen porque quieren agradar a Dios. No sé si me explico. ¿Sí? O es solo para ser visto por la gente, para que les digan, qué bonito cómo predica, qué bonito cómo enseña, qué bonito cómo canta. Y si no está el que canta, no sirve la alabanza. ¿Sí está conmigo? Porque hay mucha gente que lo hace, le repito, quejándose. Si usted va a servir al Señor, no se queje.
hágalo con amor. Si usted va a servir al Señor, no murmure, no critique, no juzgue, hágalo con amor, porque es para Él. Ay, que aquí lo están explotando. No, si alguien te está queriendo explotar, Dios se va a encargar de esa persona, no te preocupes. Cuando alguien hace algo por una persona que ama, es más, lo hace sin que nadie lo sepa. ¿Usted sabía eso? Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. El domingo yo puse el ejemplo de la gallina y la tortuga, ¿recuerdan? Una gallina cuando pone un huevo, hace una jaraca. Yo hice aquí, yo vine aquí, yo vine a barrer la iglesia, yo vine a limpiar esto, yo reparé esto, yo hice lo otro. La gallina pone un huevo y hace una jaraca. La tortuga pone docenas de huevos y va calladita. ¿Sí están conmigo? En la Biblia hay otra conversación muy importante, que casi todos la conocemos y la encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan. Y es cuando Jesús, después de haber resucitado, se le presentó al apóstol Pedro, quien ya lo había negado 3 veces. Y esta fue una conversación muy especial. Esta fue una conversación muy íntima, una conversación de mucho amor, de mucho cariño, de mucho respeto. Pregunto, ¿a alguien de ustedes lo ha negado alguna persona? ¿Le ha jugado una mala pasada? ¿Alguien lo ha traicionado a usted? Mire, este versículo nos sirve a nosotros. Me gusta porque cuando Pedro traicionó a Jesús, Jesús fue a buscar a Pedro. Qué bonito. El traicionado fue a buscar al traicionero. Nosotros hacemos lo contrario. Él fue el que me lastimó. Él fue el que me traicionó. Él fue el que me hizo daño. Ella fue la que hizo esto. Ella me tiene que venir a buscar a mí. Él me tiene que venir a buscar a mí. Él me tiene que pedir perdón a mí. Jesús hizo lo contrario. Lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 21, versículo 15. Vea qué importante. Juan capítulo 15. Dice: cuando hubieron comido, sienta ahí en la pantalla. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. La pregunta: ¿me amas más que a estos? ¿Va leyendo conmigo? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, escuche: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se preocupó. ¿Cómo se puso Pedro? Se puso triste. Y le dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjese que después de ese momento tan traumático que pasó Pedro, ¿qué fue lo que pasó cuando Pedro traicionó a Jesús y miró que llevaban preso a Jesús y que lo iba siguiendo de largo? Dice la palabra que lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. Era un golpe duro para Pedro por haber negado al Señor, y de esa manera le había fallado. Qué interesante que Jesús no le pregunta a Pedro lo que posiblemente muchos de nosotros le hubieran preguntado: ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Te fijas que solo era boca cuando me decías que primero alguien que me quería hacer daño, que tenían que pasar sobre mi cadáver? No le preguntó eso a Jesús. ¿Qué le preguntaría usted a una persona que le ha traicionado? ¿A una persona que le ha jugado una mala pasada? Si alguien le ha hecho daño, Jesús no le dijo: ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde te perdiste? Jesús lo sabe todo. Hermano, pero es que ese fue Jesús, y nosotros somos cristianos. La palabra cristiano significa un Cristo en chiquito.
El cristiano debe ser alguien que refleja, que representa a Jesús, que tiene a Jesús en su corazón, que tiene la mente de Cristo. Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús solamente le hace tres preguntas. Tres preguntas que para mí son sorprendentes. La primera es Simón. ¿Cómo le dice? ¿Qué nombre le dice él? Simón, su nombre antiguo. Simón, ¿me amas más que estos? La segunda es Simón, ¿me amas? Y la tercera es Simón, ¿me amas? Y usted puede notar que también, como le dije al inicio, fueron 3 veces que Jesús lo negó. Algunos dicen que es que lo estaba restaurando Jesús, que estaba sanando su herida, que estaba sanando su corazón. Le dice Simón porque es el tiempo del pasado. Por eso yo te dije ahora que estábamos durante la administración, el tiempo del lloro ya pasó, el tiempo de la angustia ya desapareció, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Jesús le dice a Pedro, tranquilo, yo te conozco bien, yo sé qué fue lo que pasó, yo sé por qué tú me fallaste, yo sé que dijiste tantas cosas que no ibas a poder cumplir. Por eso cuando nosotros vayamos a hablar tenemos que pensar, la Biblia dice, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Hay personas que se meten a problemas así como Pedro, porque Jesús estaba hablando y el que salía adelante era Pedro. Nosotros necesitamos escuchar bien, por eso Dios nos ha dado dos oídos, 2 orejas, no sé, y solamente una boca. Lo que significa que necesitamos escuchar más y hablar menos. ¿Sí está conmigo? Pero nosotros hay veces no dejamos ni hablar a la persona y ¡pam! Igualito a Pedro. Cuando usted esté hablando con alguien, espere, tranquilo, tenga paciencia. Yo creo que para Jesús no es tan relevante el pasado, porque cuando Él nos perdona, dice su palabra que nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Hay gente que está llorando y pidiéndole perdón al Señor por algo que cometió hace 20 años. Y están llorando y dicen, Señor, te pido que me perdones porque le fui infiel a mi esposa hace 20 años. Y el Señor dice, ¿qué es lo que me estás diciendo? Si hace 20 años no te perdoné, ni me acordaba de eso. ¿Está conmigo, hermano? Como no es tan relevante, decía, para Jesús nuestro pasado como nuestro presente. Una vez que nos perdona, ya nos perdonó. Vete y no peques más. Y en este tiempo es la pregunta que también nos quiere hacer el Señor a nosotros. No nos pregunta, ¿qué ha estado pasando en este tiempo de crisis? ¿Qué ha estado pasando en este tiempo de angustia? ¿Qué ha estado pasando contigo en este tiempo de pandemia? ¿Sigues orando? ¿Sigues leyendo? ¿Sigues ayunando? No nos pregunte el Señor eso. Eso no le preguntó a Pedro. No le preguntó a Pedro, ¿te estás congregando? ¿Dónde has estado congregándote? No te había visto. No, Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Sí está leyendo conmigo? Porque muchas veces nosotros encontramos a la gente y ¿por qué tal cosa? Y están orando, y están ayunando, y están leyendo la Biblia, y a lo mejor él no lo está haciendo. Jesús es diferente. Y esa pregunta, ¿me amas más que esto? Para este tiempo podría ser, ¿me amas más que tu trabajo? Hermano, es que no tengo tiempo porque estoy trabajando. En este tiempo podría ser, ¿me amas más que tu esposa? Hermano, pero no voy a amar a mi esposa. No, yo no he dicho eso. ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más que a tu esposo? ¿Me amas más que a tus hijos? ¿Me amas más que ese proyecto? ¿Me amas más que a tus padres? ¿A quién amamos más? Porque recuerda que Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí.
Hermano, quiere decir que no voy a amar a mis padres por el amor a Cristo, no me malinterprete. Jesús debe estar en primer lugar. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Nuestro despertar debe ser Jesús, nuestro acostar debe ser Jesús, nuestro levantar debe ser Jesús, nuestro caminar debe ser Jesús. Hay cristianos que en la iglesia son cristianos, pero en las calles no son cristianos. En el trabajo no son cristianos. ¿Usted sabía eso? ¿Me amas? El que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si yo amo a mis hijos, usted ama a sus hijos, pero necesitamos amar más a Dios. ¿Sí me explico? Él quiere que nuestro amor sea total para Él. La pregunta es, ¿amamos de verdad a ese Jesús que nunca hemos visto? Hermano, yo ya lo miré un día en una visión, lo miré con todo polochón y con una sandalia. Le amamos como Él quiere que le amemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo actúa una persona cuando está enamorada? Quiere hablar con la otra persona de la cual está enamorada todo el tiempo. Ahora que está en un teléfono, le whatsappea cada rato, le pone mensajes, la quiere ver por aquí, quiere estar hablando con ella todo el tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Quiere escuchar su voz. Pasaron 5 minutos y dice, ay, parece que pasaron una semana y no te había escuchado. ¿Cómo actúa una persona que está enamorada? ¿Se acuerda cuando usted era novio? Le decían, la visita termina a las 8 de la noche y usted quería extender el tiempo. No importa si usted vivía largo, no importa si estaba lloviendo, no importa si era peligroso el camino, no importa. ¿Por qué que usted estaba mal de esa persona? ¿Alguien fue novio aquí? ¿Novio? No se quería ir de la casa, aunque la suegra le pusiera la escoba patas para arriba con un puño de sal. Oraba para que... Cuando una persona está enamorada de otra persona, siempre la tiene en la mente. Piensa en sus detalles, piensa en sus gustos. Cuando una persona ama a alguien, le expresa cosas agradables. No le dice, son una burra. Son... ¿Cómo le dice? Cosas. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Nos gusta hablar con Él? Porque muchos piensan que cuando estamos orando a Dios, llegamos solamente, dame. No, yo estoy diciendo que nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Es una plática, es una conversación con Dios. En una conversación necesitamos tener tiempo, porque yo le hablo y Él me escucha. Luego yo tengo que callarme porque Él quiere hablarme a mí. ¿Hablamos con Dios? ¿Tenemos un diálogo con Dios? ¿Tenemos un monólogo? ¿Nos gusta pasar tiempo con Él? ¿Lo tenemos en la mente todo el tiempo? Si lo tuviéramos en la mente todo el tiempo, no hiciéramos algunas cosas que hacer. Conozco muchos cristianos que son mentirosos, que mire, que si te pueden, vaya, si nosotros tuviéramos en la mente todo el tiempo en la mente a Dios, la pensaríamos 7 veces para poder hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Queremos agradarle en todo? ¿Le decimos a Dios cosas bonitas? Y yo le digo, hermano, cuando estemos adorando al Señor, abra su boca y dígale cosas bonitas. A Él le encanta que le digan cosas bonitas. Hermano, ya yo adoré al Señor en la mañana. Pero aquí nos reunimos para que en familia el remanente, lo adoremos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo mi manera. Es a mi manera, como que si fuera Frank Sinatra. No es a mi manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es como Él dice, no como nosotros decimos.
Yo personalmente creo que hay muchas maneras de manifestar el amor de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que es como que lo debemos hacer como Él dice, no como nosotros decimos. Juan capítulo, por aquí voy terminando. Juan capítulo 14, versículo 15. Escuche lo que dice: si me amáis o si me amás, guardad mis mandamientos. La mejor manera de demostrar que nosotros amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Es guardando su palabra. Es imposible decir que alguien diga que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, si no obedece la palabra. Si no la obedece. Es como cuando un hombre le dice a la esposa que la ama, pero tiene 2 sucursales. ¿Sí? Ya borró las palabras bonitas que le dijo a la esposa con esa acción. ¿Sí está conmigo? Porque los hechos borran las palabras, por muy bonitas que sean. Versículo 21, ahí mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cuántos tienen los mandamientos de Dios aquí? Todos lo sabemos. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste, que Jesús se manifieste a Él? Necesitamos saber los mandamientos, guardar los mandamientos, ponerlos por obra, y Él se va a manifestar a nosotros. Es que Dios no me responde: chequéese cómo está, chequémonos cómo estamos. Para tener los mandamientos tenemos que conocer la palabra de Dios, y eso se logra solamente a través de la lectura de la palabra, a través de la lectura de la Biblia. Si no conocemos los mandamientos, ¿qué es lo que vamos a obedecer? No tenemos nada que obedecer, aunque no se trata solo de conocer los mandamientos de Dios, sino también de guardarlos y ponerlos por obra, como está diciendo el Señor. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos una morada con Él. Aquí usted puede notar cómo Jesús está insistente, pero insistentemente con los discípulos, hablando de la manera en que nosotros debemos guardar los mandamientos. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pues este es el amor a Dios, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Ay, pero es que ¿quién puede cumplir la palabra de Dios? Es difícil llevar la palabra de Dios. No, la palabra gravoso significa que no son difíciles, que no son una carga, que no son pesados, que son fáciles. Eso significa la palabra gravoso. ¿O será muy difícil dejar de emborracharse? No. ¿Será muy difícil dejar de mentir? No. ¿Dejar de fumar? No. ¿Dejar de adulterar? No. ¿Le soy fiel a mi esposa? Dice: sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo demostramos el amor de Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Porque mi yugo, dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. ¿Cómo es el yugo? Fácil. No lo hagas y ya está. Aunque te pique el galillo por echarte el trago. Aunque hayas tenido un pleito en tu casa, una discusión, la voy a ir con la... No lo hagas. Es fácil. Cuando una persona siente que obedecer a Dios es una carga, es porque le falta amor. Es muy peligroso cuando en vez de sentir deleite al servir a Dios, lo sentimos como una carga. 1 Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en Él, nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos ha amado. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Dónde demostramos el amor a Dios? Que dos cosas:
Dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Hermano, pero es que usted no conoce al hermano tal o la hermana tal, mire, es difícil. Aquí nos está diciendo la palabra, amen a su hermano si es tranquilo. Si es una persona, no. Dice la Biblia que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Nosotros no aceptamos al otro porque creemos que nosotros somos mejores que ellos. No hay ninguno bueno, hermano. Si usted se fija, aquí este versículo está vinculado con el primer versículo que leímos de Juan con 1 Juan 5:3, que dice que amar a Dios se demuestra guardando sus mandamientos, creyendo en el nombre. Si alguno dice yo amo a Dios, termino ahora sí con 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Es mentiroso. El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y quién es homicida? ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso es el diablo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se fija que no hemos visto a Dios? Pero si nosotros hacemos todas estas cosas, guardar sus palabras, guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, amar a nuestros hermanos, creer en el nombre de Jesucristo, entonces estamos demostrando que amamos a Dios, independientemente de cualquier cosa. Póngase de pie.